Hola amigos de Mexicompass Vlogs, en este momento nos encontramos aquí en el barrio chino de la Ciudad de México. Pedir una pequeña disculpa porque la idea o la intención del día de hoy, aparte de venir a festejar el Año Nuevo Chino, fue hacerles un en vivo sobre el lugar y sobre lo que podemos encontrar. Nada más que tuvimos unas pequeñas complicaciones, puesto que fue nuestra primera transmisión en vivo. No contamos con que mi internet del Coppel fuera a cortar la transmisión así muy de repente, entonces realmente no pudimos captar nada porque desafortunadamente hay muchísima gente, entonces no podíamos entrar, no se podía caminar y todo lo que estuvimos hablando pues yo creo que no se alcanzó a captar en el en vivo, ¿no? Queremos contar un poquito sobre qué es el Año Nuevo Chino, o mejor dicho, qué es el Año Nuevo Lunar. Y es que algo muy interesante es que este es un evento más que especial. Incluso la gente de China no cuenta como tal al 100 el evento, cuando es, por ejemplo, el Año Nuevo, que es el 31, por ejemplo, del 31 al 1 de enero. Ellos lo cuentan hasta esta fecha. Yo que tengo amigos que están allá, normalmente se dan los famosísimos sobres rojos, que estos son una cantidad económica dada por ellos puede ser como por cortesía o incluso por amistad, dependiendo de, incluso en WeChat llegan a mandar esos sobres para que tú los canjees por dinero. Y lo curioso también es que ellos no se refieren a este como el Año Nuevo Chino en sí, sino como el Festival de Primavera, algo muy interesante que deberías saber. El Año Nuevo Lunar, o el Festival de Primavera como se le llama en China, se celebra de acuerdo al calendario lunar, por lo que la celebración puede variar ligeramente año con año, debido a que el festival se realiza durante la primera noche de luna nueva del año. Algunas de las comidas especiales que se preparan durante el Festival de Año Nuevo son empanadas, pasteles de arroz, rollos primavera, mandarinas, pescado y carne. En China, por ejemplo, los fideos de larga duración se consumen con el deseo de una vida larga, llena de salud. En muchas culturas asiáticas, el color simboliza la buena fortuna y la alegría. La gente se viste de rojo, adorna sus casas con linternas de papeles rojas y usan sobres rojos para dar dinero a sus seres queridos y amigos para el año nuevo, simbolizando buenos deseos para el año que viene. Los juegos de azar y los juegos tradicionales son comunes durante esta época en todas las culturas. Por cierto, amigos, no les hemos presumido nuestros trajes para la ocasión. Venimos vestidos de gala. Estos son unos trajes tradicionales que nos está regalando nuestra queridísima amiga Nadia, la señorita Shao, la cual ya la han visto en el canal. Ah, mira. Sigue la amiga Una Catarina es de buena suerte. Hola, amiga. Bueno, este es un regalo que nos hizo Nadia. Muchas gracias, Nadia, por los trajes. Están muy padres. Ella nos comentó que son de una dinastía muy, muy antigua. De hecho, tan antigua que creo que son unos trajes de hace 5000 años, si mal no recuerdo. Muy chido el traje, ¿no? Para la ocasión. Bueno, y antes de despedirnos y de este pequeño directo del cual, como les comentamos, fue un poquito accidentado, bueno, obviamente esto es parte del mismo, pero se van a hacer mejores cosas en el futuro. Entonces, ahora les puedo decir, amiguitos, que vengan al Año Nuevo Chino. Cada año obviamente se celebra en esta fecha, la vamos a estar poniendo aquí, donde muchas cosas pasan, donde muchos locales, donde muchas celebraciones, ahorita está la danza del dragón, entre muchas cosas. No lo dejen de ver. Eso sí, vengan con precaución porque hay mucha gente, y eso es muy cool porque eso da a entender el alcance de este evento que ya se estaba masificando, pero también tomen sus precauciones porque puede que no pases de la primera planta. Así que bueno, eso ha sido todo, amigos. Dale likes al canal, suscríbete y comparte este video para por favor llegar a más personas. Nosotros somos Ed y Saúl de Mexicompass. Bye. Pero no se vayan aún. Si quieren ver un video y saber qué les depara el futuro, vean nuestro video de horóscopos chinos aquí arribita.